Muy bien. Entonces da comienzo la sesión. Tenía que presentar a Rosario Cortés Tobar, que es una de las latinistas que forma parte del equipo de investigación de Pronapoli. Rosario Cortés Tobar es, como ustedes seguramente ya sabrán, catedrática de Filología Latina en la Universidad de Salamanca, autora del libro Teoría de la Sátira, Análisis de la Apologintosis de Séneca, publicada en la Universidad de Extremadura en 1986. Ha traducido a autores como Persio en 1988, a Juvenal en 2007 para Cátedra. Ha editado con otros profesores de la Universidad de Salamanca el Bimilenario de Horacio en ediciones de la Universidad de Salamanca. 1994, e Intertextualidad en las literaturas griega y latina, ediciones clásicas 2000, y además ha publicado numerosos artículos sobre sátira, sobre Horacio y Juvenal y el epigrama de Marcial, y también ha publicado sobre tradición clásica y estudios de mujeres. Cuando quiera, la profesora Rosario Cortés Tobar puede empezar su conferencia. Buenos días. Lamento mucho no encontrarme ahí porque Charo, me ¿me encontraría con oyes? algunos Charo. amigos e incluso alguna antigua alumna. Dile que Bien, pero no voy a Charo, perder ningún tiempo. Charo, perdona que te interrumpa. Agradezco a Eugenia que me invitara a participar en el proyecto. Pues soy especialista en sátira, pero verdaderamente a mí me gusta mucho la lírica y la épica. He enseñado muchas veces textos de Virgilio y de Horacio. Bien, para respetar la limitación de tiempo asignado a esta comunicación, voy a prescindir de la introducción. Solo voy a hacer algunas referencias a ella que aparecerá naturalmente en la versión escrita. Las odas latinas de Garcilaso han sido consideradas poco valiosas desde un punto de vista artístico, desde Keniston hasta Luque Moreno, si bien buenos ejercicios de escritura en el latín. En estudios más recientes, Morros y Brisemeister, se valora el interés que suscitaron, pues de otra forma no se habrían conservado. Y también se valora su carácter innovador, porque fueron escritas en un momento en el que la oda, ni siquiera en Italia, estaba muy difundida a principios del siglo XVI. A la hora de enjuiciar estas odas latinas, tener en cuenta la función que cumplían en la trayectoria de un poeta renacentista. Si la traducción de las odas de Horacio era el mejor modo de hacerse con la forma del género para cultivarlo después en castellano, sabemos que Garcilaso estaba muy interesado en la traducción y que había comentado el famoso texto de Cicerón sobre la traducción de palabra a palabra o de idea a idea. La imitación en latín, la traducción tenía esta función. La imitatio en latín de las odas era aún mejor para alcanzar el mismo objetivo. Asimismo, no debemos perder de vista que Garcilaso se inspira no solo en la forma de las odas de Horacio, sino también en los temas y en las circunstancias en que fueron escritas, a los que aproxima sus propias experiencias vitales. El texto en el que basamos nuestro análisis, bueno, pues es el de Alcina y después Morros. Hemos cambiado alguna lectura propuesta por algún artículo más reciente. La traducción de la oda a Tilesio y la de los demás textos, que supongo que les han proporcionado, los demás textos latinos las traducciones son nuestras. Yo soy una forofa de la traducción. En el análisis literario de la oda, prestamos especial atención a la estructura y los temas. La oda tiene 18 estrofas en las que el poeta, en composición anular, empieza y termina refiriéndose a algunas vicisitudes de su vida. La oda pertenece a la tradición de las odas de Amicitia, que servían además como instrumento de relación social entre poetas y humanistas. En las estrofas 1 y D, primera y segunda, unidas por encabalgamiento, el poeta se refiere a su exilio, en el que, privado de su esposa, hijos, hermanos y patria, se ha visto obligado a soportar la soberbia y el salvajismo de los bárbaros en un entorno hostil. Lugares fríos
roquedales que le devuelven el eco de sus quejas y el ronco murmullo del Danubio. En la estrofa tercera, el poeta introduce al destinatario de este breve relato del exilio, a su amigo Tilesio, al que apostrofa y alaba como nacido para aliviar y sostener al amigo triste y abandonado a su soledad. Los críticos han visto en estas estrofas ecos de las cartas del exilio de Ovidio. No señalan en ellas ningún intertexto ovidiano particular para estos versos, pero los dos poetas tienen muchos temas en común. Para empezar, a los dos los envía al exilio un emperador, a Ovidio Augusto, a Garcilaso Carlos V. Los dos deploran la separación de su esposa e hijos. Kenniston señala que solo aquí menciona Garcilaso a su esposa, pero conviene subrayar que lo hace en un lugar relevante, ya que abre la oda refiriéndose a ella. En la obra de Ovidio, su mujer es la destinataria de numerosas cartas en las que predomina el tema de la pena del poeta por las circunstancias en las que se ve obligado a vivir. La dureza del clima, el hielo que congela el Danubio y el Ponte Usino hasta bien pasado el invierno, la rudeza de los bárbaros y de su lengua. Garcilaso fuerza la cercanía de su exilio al de Ovidio, subrayando el frío del norte, frígida perloca, verso 2. A pesar de que solo estuvo allí de marzo a julio o agosto, gozando de buen tiempo en un paisaje amable, compañía del Duero, que cerca la isla en la que se encontraba. Con manso ruido de agua corriente y clara, dice en la canción 3, versos 1-3. El río es el mismo para los dos poetas, pero su corriente y su rumor cambia con las latitudes por las que fluye. El de Ovidio es inhóspito, helado la mayor parte del año, mientras que el de Garcilaso solo se vuelve hostil en la oda, en la que su ronco murmullo sustituye al manso ruido que le atribuía en la canción tercera. Para los dos poetas, los pueblos bárbaros son semejantes en su soberbia y costumbres. Garcilaso se sirve de Ovidio para exagerar las penalidades del exilio, aprovechando la licencia que le permitía la escritura de un poema dentro de la tradición clásica. La estrofa tercera nos recuerda el principio de Tristia 1.6, en el que Ovidio se dirige a un amigo agradeciéndole su apoyo y sus reconfortantes palabras. De esta forma, Ovidio no está presente solo en las dos primeras estrofas, pues sigue presente en la tercera, que con las anteriores forma la primera tríada del poema, que se va a repetir este esquema. Además, la estrofa tercera sirve de transición en entre la primera y la segunda, y las otras tres, la cuarta y sexta, contrapuestas temáticamente a las dos primeras, porque mientras estas se refieren al sufrimiento del pasado, la segunda tríada celebra la alegría del presente, conseguida gracias al apoyo de su amigo Tilesio. Bajo el amparo de Apolo y las ninfas del Sebesto, el poeta retoma el canto en la estrofa cuarta. De vuelta en la bahía de Nápoles, deja a un lado la nostalgia de su ciudad natal, Toledo, estrofa 5, pues aunque esté igualmente exiliado en Nápoles, esta ciudad le ofrece una vida feliz frente a la desventura del exilio. La oda avanza entre vuelta atrás y antítesis. Si en el primer verso de la estrofa primera evocaba a su familia, en la quinta evoca su ciudad natal abrazada por el dorado Tajo. A ella contrapone la geografía de Nápoles, descrita en la cuarta y en la sexta, el suelo cultivado de la hermosa Parténope, patria de las sirenas y sede de las cenizas de Virgilio. Sobrepasa Nápoles a Toledo, no solo por su bahía y la fertilidad de su tierra, sino por la ventaja de haber acogido en ella la tumba de Virgilio. La evocación de Virgilio no es solo un elemento más de la alabanza a Nápoles como ciudad de raigambre literaria, ni tampoco es solo un homenaje de Garcilaso al modelo de sus églogas. En este contexto cumple una función más, pasada por alto por los comentaristas de la Oda. La amicitia de Virgilio con Horacio late bajo la representación que Garcilaso hace de su amistad con Tilesio. Establecida Nápoles como espacio de enunciación de la Oda hasta su penúltima estrofa, la siguiente tríada
séptima, novena, da paso a una nueva etapa en la vida del poeta. Un cambio en el modo de enunciación señala este nuevo tema. Antes el poeta solo había apostrofado a Tilesio, aquí le presta voz, lo que supone una novedad significativa en el avance de la oda. Las odas horacianas tienen muchas un avance, un desarrollo temático y dramático al mismo tiempo. Pone en boca de Tilesio unos versos. ¿Qué Dios de la estrofa séptima? ¿Qué Dios ha auxiliado al poeta enfermo y abatido, levantándole el ánimo con cantos y liras? En la respuesta que ocupa las dos estrofas siguientes, la octava y la novena, unidas por encabalgamiento, el poeta no da el nombre del dios, pero el texto que lo describe nos lleva a pensar en Orfeo, porque igual que él, detiene las corrientes, apacigua los torbellinos y silencia el rugido de los vientos en los bosques. En Horacio, Odas 1.12, texto número 3, encontramos una descripción similar de Orfeo. Además, vemos que en la pregunta de Tilesio, de Orum quis tulerit, resuenan las preguntas que en la Oda le dirige el poeta a Clio. Quen virum, quen deum, en los versos 1 y 3. En general, a las montañas dedicadas a las musas, el Helicón, el Pindo y el Hemo. En estas montañas se manifiesta el poder de la voz de Orfeo, voz que siguen sin miedo los bosques que cubren esas montañas. Los bosques siguen la voz de Orfeo. La musa Calíope, su madre, lo habría enseñado a detener las rápidas corrientes de los ríos y a los veloces vientos y a traer con sus cuerdas canoras a las encinas cuando las escuchaban. Tenemos en este pasaje horaciano el intertexto de las estrofas octava y novena de la Oda a Tilesio y también de las dos primeras estrofas de la Ode Florencnidi, como se ha señalado ya antes, en las que describe a sí mismo el poder de la música de Orfeo sobre las fuerzas de la naturaleza. De modo que el dios que unió a Garcilaso con su amigo Tilesio con el vínculo de las Camenas, versos 33-34, no fue otro que Orfeo. Hic nan revincit me tibi vínculo gratis camenae. Tal unión fue el mejor remedio para su desgracia, pues ninguno pudo ayudarle más. El diseño retórico basado en sucesivas interrogaciones dirigidas a un interlocutor estaba en Horacio 1.12 y Garcilaso lo imita en este ejercicio de escritura de una oda horaciana. En las tres estrofas siguientes sigue señalando el mismo tema, centrándose ya en la obra poética de Tilesio como mejor remedio para su curación. 10-12. De las obras de Tilesio menciona una tragedia sobre el mito de Dánae, publicada en 1529, y su poesía, que le presta la euforia y la fuerza necesarias para superar su depresión, versos 41-44. No me detengo a leer los textos porque nos alargaríamos mucho. De esta forma, la poesía de Tilesio es elevada por su función curativa a la altura del dios evocado en los tres primeros versos de las estrofas anteriores. Aegro deorum, idem, el mismo dios, y este dios que es Orfeo. La construcción no puede ser más horaciano. Los dos últimos grupos de estrofas, séptima, novena y décima, duodécima, desarrollan el tema de la amistad literaria entre ellos, que se cierra en la última estrofa con un nuevo apóstrofe a Tilesio para agradecerle el mayor favor que podía hacerle, introducirlo en un círculo de amigos intelectuales y poetas. Te mi Tilesi, te comite ostulit, se separentis, quen venero loco. Contigo por compañero, Tilesio, se me presentó al que venero en el lugar de un padre. Nos recuerdan estos versos a los de la estrofa tercera, pero aquí culmina el camino emprendido allí. Volvemos a ver el avance de la oda. Ahora ya la amistad de Tilesio lo lleva ante Seripando, que presidía entonces un círculo literario. El verbo empleado por Garcilaso en su presentación, ostulit, es el que utiliza siempre Horacio para referirse a su presentación ante Mecenas. En Sátira 1.3, 63-65 y 1.6, 54-55, que también tienen ahí.
En la sátira tercera, en un pasaje dedicado a la amistad, es importante porque la amistad es uno de los temas centrales de la obra de Horacio. El satírico defiende la tolerancia con los defectos de los amigos. En este contexto, Horacio se introduce él mismo como hombre simple, carente de artificio. Así es como le hubiera gustado presentarse obtulerin ante Mecenas, aunque lo criticaran porque por molestar con su carácter llano al gran hombre en un momento inoportuno. Carácter llano, simples, simplicitas. Y una aproximación en latín frecuente, como veremos, entre simplicitas y libertas, porque el hombre que es franco no emplea artificios. Esto es importante. Bien. Pero a un hombre decía que le hubiera gustado presentarse simples, aunque le criticaran, ¿no? Pero a un hombre tan sencillo como se presenta Horacio, los amigos deben disculparlo, porque sus pequeños defectos están sobradamente compensados por su bondad. En unos 6, 54, 55 sátiras, cuando no digo sátiras es porque siempre pienso que son las sátiras, presume de haber entrado en el círculo de mecenas, no por un capricho de la fortuna, sino porque sus amigos Virgilio y Vario se lo presentaron. De nuevo encontramos el término obtulit. Tilesio, como Comes, de Garcilaso, habría cumplido con él la misma función que Virgilio cumplió como amigo de Horacio. Tilesio acompañó a Garcilaso y lo llevó ante el presidente de ese círculo de los hermanos Seripando para que lo aceptaran como miembro del mismo. En las estrofas siguientes, de la 13 a la 17, el poeta nos lleva al corazón del espacio recién conquistado. Las dos primeras estrofas, estrechamente unidas por encabalgamiento, están dedicadas a las actividades intelectuales de Jerónimo Seripando, distinguido por sus conocimientos en teología y ética. La estrofa 13, teología, 14, dedicada a la ética. Y venerado por el poeta como un padre. Estas estrofas se corresponden con el par formado por la 10ª y la 11ª que recogían los logros poéticos de Tilesio. La 12, que forma grupo con la 10ª y la 11ª, forma grupo con ella. Tiene como la tercera en la primera tríada una función de transición. Tilesio no es ya simplemente interpelado como amigo, sino como un colega que comparte reuniones con otros amigos y con el presidente del grupo, ante el que Garcilaso no tiene vergüenza de manifestar su afecto y admiración mientras escucha sus discursos, a los que, como hemos dicho, dedica las estrofas 13 y 14. El discurso teológico, y esto ha salido ya y me ha interesado muchísimo, contradice la visión que los epicúreos tenían de los dioses. Para Seripando, estos sí se preocupan de los mortales. En cambio, Horacio, que es epicúreo y se inspira sobre todo en Lucrecio, niega a los dioses por una razón muy sencilla, porque creer en los dioses producía miedo, producía dependencia de los hombres, de ellos. Naturalmente, un hombre de Dios como Seripando no podía compartir con epicúreos como Horacio la falta de fe en los dioses. En cambio, en el terreno ético sí podía encontrar cercanía con algunos textos poéticos latinos, incluido Horacio, por supuesto. Seripando reflexiona sobre la mala educación, los vicios de los padres con malos ejemplos para los hijos. Un tema desarrollado por Juvenal en una sátira completa, que es la sátira 14. No nos tiene que sorprender, porque la imitación compuesta y la imitación cogiendo datos o pasajes o escenas de los poetas antiguos es muy frecuente. Y Garcilaso sabía perfectamente integrar todos estos modelos. Garcilaso caracteriza a Seripando como un hombre de gran autoridad moral al que todos escuchan con atención. Entre ellos están dos de sus más apreciados amigos, Mario Galeota y Plácido de Sangro. Rico dice en muchas cosas sin olvidarse de las buenas, dice en el verso 60. De nuevo resuena aquí el texto de Horacio sobre Amiquitia, al que antes nos hemos referido, el de la sátira 1.3, 69-71.
De nuevo encontramos el mismo término en Horacio y Garcilaso para referirse a las virtudes y en especial a la bondad. Bona, se repite en el texto de Horacio y en el texto de Garcilaso, memur bonarum, referido a Plácido de Sangro. Está claro que Garcilaso conserva vestigios del concepto de amicitia de Horacio. Los amigos pueden tener muchas cualidades, pero hay que poner por delante de todas ellas la bondad. Las estrofas siguientes, 15-17, desarrollan el carácter del círculo al que acaba de entrar Garcilaso. Empieza calificando su sede como honesta domus. Cuando todos se encuentran reunidos en ella, surge entre ellos la conversación liber. Liber sermo nascitur, pero no siempre es libre impunemente. Liber sermo nos lleva a la conversación en el banquete, tal como la representaba Horacio en su primera sátira programática, en los versos 86-103. El satírico le pone límites a la libertas. Critica al que se cede en su uso, en el uso excesivo de la franqueza, rozando el insulto o haciendo insinuaciones maliciosas incluso contra el amigo ausente. La libertad sin freno es rechazada por el poeta, igual que rechaza el humor sin freno, Horacio. Esto siguiendo al Alderatore de Cicerón y a la doctrina aristotélica. Solo la libertas solo puede ser para Horacio disculpable si lo requiere el carácter moral de la censura satírica. Entonces puede mostrarse un poco más franco, liberius. En caso contrario, la libertas puede hacer daño o incluso puede ser peligrosa al que lo utilice. Y pasamos así al texto número 7, que aparece en es el sermo libre, aparece en un epigrama de Marcial, el 1048, que tiene como intertexto el texto de la sátira programática de Horacio, el 1486-103. En él narra el epigramista una cena modesta con sus amigos, a la que sigue la conversación ligera y libre, pero cauta, porque la libertas a la que invitan las copas puede ser peligrosa y convertir a alguno de sus convidados en reo. Naturalmente, Marcial está produciendo su obra en la Roma imperial y fundamentalmente bajo la égida de Domiciano, al que, aunque alababa, sabía que era un dictador sangriento. Entonces, la libertad en el círculo de amigos incluso podía ser peligrosa. Para evitarlo tienen que limitarse a hablar de las facciones rivales del circo, dice Marcial. A la cena seguirán chistes sin hiel y una franqueza que no tenga que temerse a la mañana siguiente y nada que uno querría haberse callado. Que mi invitado hable de los verdes y de los azules y mis copas no convertirán a ninguno en reo. Es obvio que Garcilaso conoce estos versos, la obra de Marcial incluida, pues el epigramista se encontraba entre los poetas latinos que había leído en su etapa de formación, antes de marcharse a Italia. Ahora bien, la libertad a la que se refiere el epigramista es la libertad de expresión, que podía ir demasiado lejos en la crítica a algún personaje influyente y convertir a sus amigos en reos. De ahí que proponga temas de conversación inicuos, como la discusión entre los hinchas del circo, o chanzas vacías de hiel. En cambio, el sermo liber al que se refiere Garcilaso parece estar limitado al ámbito de la literatura, la filosofía y otras disciplinas humanísticas. No versa sobre cuestiones sociales o políticas. Me perdonan, pero tengo que enchufar. Perdón. No versa sobre cuestiones sociales en este nuevo ámbito, en el ámbito de la filosofía y la literatura. Garcilaso le da un giro irónico al texto de Marcial. Donde éste quería evitar el castigo, Garcilaso lo afirma. Dice, liberque sermo nascitur auctamen impune. Sin embargo, no impunemente. Tilesio será castigado si se atreve, sigue diciendo la Oda,
la Oda de Garcilaso, a emplear tortuosos argumentos con la esperanza de arrastrarnos a su opinión con más ingenio que verdad. Esperan ingeniosius quam verius nos pertraere actum sensum. Si hace esto, lanzará contra él una cohorte no menos agresiva que la de las cícones que descuartizaron a Orfeo en el pasaje ovidiano. La comparación es tan exagerada que no se puede negar su función de clave de la ironía. El poeta está bromeando, pero sigue muy unido al rechazo de Horacio contra el artificio. El artificio para Horacio es rechazable y pone en guardia a su amigo contra el artificio. En la última estrofa, con un movimiento típicamente horaciano, el poeta vuelve a referirse a sí mismo y a su vida en su Toledo natal, pero ahora lo hace con una interrogación retórica que implica a su interlocutor: putabas, creías que yo me iba a ir, de ninguna manera, porque dice, de ninguna manera cambiaría a mis dulces amigos de Nápoles por el aurífero Tajo. Así resuelve definitivamente al final del poema la antítesis entre Toledo y Nápoles a favor de esta y cierra el desarrollo de sus dos miembros en el marco horaciano de una ring composition, una estructura que encontramos, por ejemplo, en la dedicatoria de sus odas a Mecenas. Naturalmente se podría poner más ejemplos, incluso en relación con lo de Mecenas. Es curioso porque en la oda... En la Oda 2.12 de Horacio, dirigida a Mecenas, él es poeta y deja para Mecenas escribir la historiografía, escribir historia en la que recogería, por supuesto, los logros de Augusto. Seripando no escribe poesía, escribe sobre filosofía, teología y ética, ¿no? En la última estrofa, bueno, esto ya lo hemos dicho. Bueno, estoy un poco extraña de estar hablando con un objeto. Espero haber dejado claro en esta exposición que Garcilaso, además de buscar cercanía con los poetas clásicos en los temas que trata, desarrolla cuidadosamente su oda siguiendo el modelo de Horacio. En ella, dentro del marco de la composición anular de una oda sobre amistad, trata las fases en el desarrollo de la misma en sucesivas tríadas de estrofas que constituyen unidades temáticas más concretas, entre las que establece hábiles transiciones, de manera que incluso las antítesis refuerzan la unidad del poema en su conjunto. Esto está perfectamente cuidado. Aprovecha la última tríada para introducir la ironía, sí, también propia de Horacio y relegada muchas veces al final de la oda, sirviéndose de un epigrama de Marcial como intertexto. Así refleja el ambiente de camaradería del círculo, la ligereza y el humor del sermo entre ellos. La víctima de la ironía es su interlocutor, amigo Tilesio. Alguien se puede preguntar cómo es posible. Pero es que se trata de una ironía inocua, próxima a la autoironía, con la que el poeta se trata con frecuencia a sí mismo. En la obra de Horacio hay muchísima autoironía y mucha ironía de amigos entrañables, a costa de amigos entrañables. La oda, considerada desde este punto de vista, nos parece un ejercicio de oracionismo bueno, muy logrado, la verdad. Si se entra en la oda como Luque Moreno, pues entonces se ven los fallos, pero es que Garcilaso no había nacido en Roma ni era un nativo latino. Entonces, es un buen ejercicio de oracionismo, me parece que es plausible y que es una oda horaciana, respetando las diferencias y el intento. Bueno, pues aquí creo que me he ajustado bien al tiempo, cosa que me preocupaba, y muchas gracias.